Ahí está don Julián, un sobrino. Muy buenos días. Les saluda la profesora Flor Solano Montenegro en nombre de la cátedra Enrique Macaya Laman y como docente de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, para la Escuela de Estudios Generales y para la cátedra Enrique Macaya Laman, es un honor recibirles como público asistente a esta cuarta actividad de la cátedra. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años ya, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la cátedra Enrique Macaya Laman con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. Saludamos en esta mañana a los docentes y las docentes, estudiantes y demás público que nos acompaña en este auditorio, a Abelardo Bonilla y a quienes también nos siguen por el Facebook Live de la escuela y el canal de YouTube, ambos de la Escuela de Estudios Generales. Reciban todas y todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta actividad. En este 2025, la cátedra Enrique Macaya Laman se une también a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. Las actividades por desarrollar no solo contarán con la participación de grupos de estudiantes de seminarios, como es el caso de esta mañana, pero también de sus equipos docentes que han venido trabajando en la propuesta de temas y de las personas conferencistas invitadas. La propuesta de los seminarios participativos nació a partir de los acuerdos del Tercer Congreso Universitario que se celebró entre 1971 y 1972, que planteaba una nueva estructura organizativa para los estudios generales dentro de la universidad. Impulsados por el profesor chileno Raúl Torres Martínez en 1974 y bajo la premisa de impartir el curso integrado de Humanidades de una forma distinta. Los seminarios iniciaron así enfocados en el principio de la integración e interdisciplinariedad en la enseñanza como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales. Son palabras de la profesora Sara Chinchilla en su obra de página 145. Esta primera experiencia fue un éxito desde su aprobación en 1975 por la Vicerrectoría de Docencia y en estos 50 años el carácter cogestivo ha estado en la base de los seminarios participativos, colocando a la persona estudiante en un papel central, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y forjar un nuevo conocimiento. En este contexto de conmemoración del 50 aniversario de los seminarios participativos de la Escuela de Estudios Generales, damos inicio a esta cuarta actividad de la cátedra Enrique Macaya Laman con la conferencia El arte, la ciencia y el bien, a propósito del concepto del arte en la marcha universitaria. Esta conferencia tenemos el honor de tener a nuestro invitado especial, el profesor doctor Leonardo Sancho Dobles, a quien tengo el honor de presentar a continuación. El doctor Sancho es profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica de la sección de Comunicación y Lenguaje. Es doctor en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra, con mención de doctor internacional. Además, el doctor Sancho fue designado como catedrático Humboldt en 2019. Es autor de 6 libros y más de medio centenar de artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas. Ha participado como ponente en su especialidad en congresos y coloquios nacionales e internacionales. El doctor Sancho es fundador del Grupo de Estudios Transdisciplinarios sobre Literatura
y Medicina y miembro asociado, es vocal institucional, del proyecto de estudios indianos del PEI, la Universidad de Navarra, Universidad del Pacífico de Perú. Sus áreas de interés e investigación se centran en la literatura colonial, el siglo de oro, Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, el teatro breve virreinal y los orígenes de la literatura costarricense. También ha desarrollado investigación sobre las relaciones entre la cocina y la literatura. Es además coproductor del programa Compartiendo la Palabra, junto con el profesor Guillermo Barzuna y la profesora Flora Ovares, a quienes les invito a todos ustedes a disfrutar de este. Es un programa maravilloso, todos, un viernes al mes, el primer viernes de cada mes, en Radio Universidad de Costa Rica a las 5 de la tarde, muy recomendado porque ellos analizan precisamente canciones, ¿verdad? Y las relacionan con la literatura y el contexto que está ocurriendo en el momento. Así que la próxima semana tendremos programa. Bueno, quedan sin más preámbulo con el doctor Leonardo Sancho Dobles. Voy a usar esto. Muchísimas gracias. La profesora Solano es una fiel seguidora del programa de radio. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias. Buenos días. Agradezco a la cátedra Enrique Macaya Laman, a las compañeras y compañeros de los seminarios participativos que llevan el curso de apreciación de arte y en el caso de ustedes llevan apreciación de teatro y apreciación musical. Así que conversar con ustedes sobre la marcha universitaria yo creo que corresponde pues a las temáticas que están viendo en los seminarios. También agradezco a la coordinación de la cátedra Enrique Macaya, a la Escuela de Estudios Generales, a la coordinación de los seminarios participativos, que me permitan compartir con ustedes algunas ideas alrededor de esta marcha. Saludo especial a los profesores y a las profesoras de los seminarios, al profesor José Pablo Rojas, Juan Gabriel Alfaro, Amadeo Cordero, Luis Bedoya, Melisa Rivera, Cristina Vargas, quienes tienen a cargo los seminarios que nos acompañan esta mañana. Precisamente un 24 de abril, es decir, la fecha que estamos conmemorando hoy, es un día muy significativo para la Universidad de Costa Rica, porque en esta fecha se conmemora uno de los hitos históricos en nuestro país sobre el despertar de la conciencia crítica y la movilización estudiantil en contra de la explotación minera a manos de las transnacionales. Esta fecha es muy significativa para la juventud de hace 55 años, ya que implicó la toma de conciencia, la movilización social y la defensa de la soberanía costarricense. Tengan presente, jóvenes, esta fecha porque es muy importante en la vida de la Universidad de Costa Rica, y la plaza que ustedes tienen aquí de este lado se llama Plaza 24 de Abril precisamente por este hito histórico. Esta conversación que vamos a tener esta mañana se enmarca también dentro de las temáticas o las dinámicas de los seminarios participativos que tiene que ver con la transdisciplinariedad, es decir, donde diferentes campos del conocimiento confluyen alrededor de un tema o alrededor de un objeto de estudio. Y el objeto de estudio que nos convoca esta mañana es la marcha universitaria. No sé si ustedes la habrán escuchado ya. ¿No han escuchado la marcha universitaria? Muy bien, Erika, la escuchamos, por favor. La proyectamos. No sé si se puede proyectar. Pero a ver, ¿cómo se proyecta? Sí se puede.
la tenía para proyectar, pero no hay problema. ¿No? No, si no. ¿Se va a poder proyectar? ¿O la damos ya por vista? La damos por vista. Ahí disculpan, jóvenes, el asunto técnico. Aquí sepan que en la Universidad de Costa Rica hacemos todo lo posible porque las cosas salgan bien, así que tranquilidad. Y ahorita proyectamos la marcha. ¿Cómo les ha ido esta semana U? ¿Ah? Primera semana U en la historia de ustedes. Sí. ¿Y qué ha pasado? Cosas interesantes. Ustedes saben que la semana U también es un hecho histórico significativo para la vida universitaria. ¿Y saben por qué se origina la semana U? ¿Por qué existe la semana U? ¿Por qué la semana U se lleva a cabo siempre la última semana de abril, que coincide con el 24 de abril? Resulta que después de la Guerra Civil de 1948, el país quedó dividido entre los que triunfaron y por supuesto los que no triunfaron. La universidad también tuvo su fragmentación. La universidad se dividió en dos bandos, el bando de los ganadores y el bando de los perdedores. Dentro de los perdedores hubo algunos estudiantes y algunos profesores que fueron expulsados de la universidad porque no eran afines al régimen que ganó. El figuerismo fue el que ganó. Y para limar asperezas, para poder, tranquilizar los ánimos dentro de la UCR, porque estaba fragmentada, porque estaba polarizada, se instauró entonces la Semana Universitaria, con una serie de actividades culturales y actividades festivas para que nos olvidáramos de las atrocidades que hubo en la Guerra Civil Española, la Guerra Civil costarricense. La española es otra historia. Faltaron 70 y poco más de años para que la universidad reconociera ese error de haber expulsado a estudiantes y a profesores que no eran afines al figuerismo, y hasta el año pasado, dense cuenta, hasta el 2024, se pone una placa aquí en la Plaza 24 de Abril donde se reivindica el nombre de los profesores y estudiantes que fueron expulsados de la Universidad de Costa Rica. Así que no crean que la semana universitaria es pura fiesta y son puros conciertos y es pura perdedera de clases, o asistir a conferencias como esta, que espero que no les resulten tan aburridas, porque el sentido original de la semana universitaria era volver a revivir el espíritu universitario. Bien, ya tenemos la marcha, entonces la escuchamos, presten la atención, después va a haber comprobación de lectura.
muchísimas gracias al equipo técnico de la Escuela de Estudios Generales por hacer posible esta transmisión y esta proyección, solventado ya el asunto del video. Esta canción, la Marcha Universitaria, es una melodía que se entona en los actos oficiales de la Universidad de Costa Rica. Es el himno de la Universidad de Costa Rica, si quieren verlo de esa manera. Sobre todo se canta en las graduaciones. Es un canto colectivo, como todos los himnos. Ustedes saben, los himnos son cantos colectivos, no son cantos individuales ni cantos de esos que se van a los conciertos y a las fiestas o los karaokes, que tiene un significado muy profundo que abarca no solo a la misma universidad y a la vida académica, sino que comprende también a nuestro país como una nación, como una totalidad que se ve a sí misma reflejada en el espejo de la UCR. Ojalá que cuando ustedes que este año entran a la Universidad de Costa Rica y comienzan a cursar una carrera universitaria, dentro de algún tiempo, cuando culminen sus estudios y finalmente se gradúen y obtengan un título que las acredite y los acredite como profesionales y como ciudadanas y ciudadanos de bien, entonen el día de su graduación la marcha universitaria y recuerden esta mañana de un ya lejano 24 de abril del año 2025, la primera semana U de ustedes, y comprendan el significado de la letra y el por qué hoy estamos cursando estudios en esta universidad. Si así fuera, en la utopía de aquí a que algunos años ustedes entonen la marcha universitaria en el acto de graduación, esa celebración tan importante en la vida universitaria, ojalá que ustedes entonces valoren el significado de esta marcha. Si así fuera, el objetivo de esta actividad estaría más que cumplido. La marcha universitaria, además del escudo y de la bandera, es uno de los 3 símbolos mediante los cuales se identifica la Universidad de Costa Rica. La marcha se compone de una armonización entre la letra, el texto lírico, y la partitura musical. El poema fue escrito por Rafael Arquímedes Jiménez y la música fue compuesta por Julio Mata Oriamuno y se estrenó en el año 1941 en la celebración del primer aniversario de la promulgación de la ley mediante la cual se creó la universidad. El texto lírico y la partitura responden a la tradición de los himnos marciales. Los himnos marciales son los himnos que hacen referencia al dios Marte y además en ellos hay una idea de marcha también. Vamos a ver más adelante en qué consisten estos himnos. En cuanto a los aspectos de ritmo y armonía, por su parte la composición evoca una serie de imágenes y de símbolos en los que se destaca la progresión y el sentido de la marcha misma, es decir, el título de la marcha ya de por sí significa que quienes lo van cantando van en un paso marchante. Vamos a hacer entonces en esta oportunidad un análisis de la estructura de esta marcha en los aspectos que tienen que ver con la estrofa, con la métrica, con el ritmo, a partir de los fundamentos del análisis de los textos. Y luego vamos a observar el concepto de arte y el lugar que este término tiene dentro de la organización de la Universidad de Costa Rica. Como parte de los trabajos que se han realizado sobre la marcha universitaria, es decir, eso que sus profes en la guía académica les insisten del estado de la cuestión, el estado de la cuestión sobre este texto, hay un artículo de María Isabel Carvajal, que incluso lo vieron ustedes en el video, que se titula La marcha de la Universidad de Costa Rica leyendo entre líneas y espacios. En este texto la autora analiza las dimensiones
de la música y de la letra e indaga en la historia y en los orígenes y las condiciones que generaron la composición de este símbolo universitario. Y además plantea pues, aspectos sobre cómo fue que se organizó el concurso para la letra y la música de esta partitura. En el campo del análisis de los textos líricos o de los poemas, la estrategia metodológica que llevamos a cabo, vamos a utilizarla o vamos a observar el himno desde tres aspectos de análisis. El fónico fonológico es el que tiene que ver con el sonido de las letras, el morfosintáctico es el que tiene que ver con la estructura de las palabras y el léxico semántico el que tiene que ver con los el ordenamiento de las palabras. Todo esto que les estoy comentando, jóvenes, es lo que a veces hay que tomar en cuenta en la tesina. Estado de la cuestión, marco teórico, marco metodológico, y esto ustedes poco a poco van a ir conociendo. Con respecto a los elementos formales, el poema de Arquímedes, de Rafael Arquímedes Jiménez, presenta una considerable cantidad de características de métrica y de rima que le dan una particularidad a este texto. En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que se trata de una marcha, como les decía, un himno marcial. Es un canto que evoca el camino o el movimiento hacia una batalla. Recuerden que el dios Marte es el dios de la guerra. Entonces los himnos marciales incitaban a los soldados a ir a la guerra. Hay un himno también que se entonó hace pocos días, el himno a Juan Santamaría. Lo escucharon el 11 de abril. Cantemos urbanos de Grela en memoria de aquel de la patria soldado inmortal. Ese también es un himno marcial. Y el himno nacional de Costa Rica también es un himno marcial, porque están pensados en esa temática. Desde el título mismo se evoca entonces el sentido de la marcha, y a lo largo del poema este aspecto se va a acentuar con elementos de rima y de métrica. Es necesario tomar en consideración que como un himno es un canto colectivo, como les mencioné, no es un canto que se hace en conciertos, no es un canto que se hace en karaokes, no es un canto que se hace en otras situaciones, es un canto colectivo. Y además de que es un canto colectivo, es un canto ritual. Sonaba feo. Es un canto ritual también. Gracias. La composición está organizada en 4 cuartetos de versos decasílabos con rima asonante. La organización de la rima responde a las características de un tipo de estructura que se llama serventecio, en la cual los versos impares, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, comparten la misma terminación en la sílaba acentuada, como lo pueden ver ustedes aquí. Fe, bien, alzada, ayer, patria también, adalid, laurel, firme, saber, iremos, doquier, de nuevo. Eso entonces ya a nivel de sonido nos va a dar esa idea de un ritmo, porque la rima está acomodada de cierta manera melódica. En este caso, los versos impares son decasílabos, mientras que los pares son de 9. Al final de los versos impares se da una alternancia de palabras graves y agudas. Entonces, el hecho de que sean palabras agudas todavía le da muchísimo más énfasis a el ritmo del texto. En las 4 estrofas, todos los versos terminan con la vocal acentuada E, aspecto que determina el ritmo a lo largo de toda la composición. En la primera y en la última estrofa, pueden observar ustedes, la rima recae en las vocales EO, denuedo, iremos, pueblo, progreso. Y ahí ustedes pueden ir observando algunos detalles más con respecto a la rima.
Otra singularidad de esta composición es que a lo largo de todos los versos que conforman se da una acentuación simétrica, pues los acentos que se organizan de manera uniforme en las que las sílabas que no tienen acento en cada uno de los versos sean siempre las mismas. Y en este sentido, fíjense que si nosotros nos vamos a la métrica grecolatina, es que esto viene de la época de los griegos y de los romanos. Vean que en todos los versos, cada uno de los versos, están acentuadas las mismas sílabas. Mater, hijos, pueblo, vamos, júbilo, fe. Solo entramos, progreso, arte, ciencia y bien. Esto, por aquello, para que tengan ahí idea, se llama un anapesto antidáctilo. Es un nombre raro, pero cuando comenzamos a trabajar el asunto de la rima y del ritmo de los versos en la época de los romanos, hace 2000 años, un poco más, ellos establecieron ese tipo de ritmos en los versos. Entonces tenemos que son, ahí graficado arriba lo tienen, 2 sílabas breves, una acentuada, 2 sílabas breves, una acentuada, para que me dé este ritmo. Eso es el ritmo que tiene cada uno de los versos. Entonces imagínense que el que estaba escribiendo la letra de este himno no fue que se le ocurrió poner lo primero que se le vino a la mente, sino que tuvo que acomodar las palabras para que tuvieran este ritmo. ¿Cuál himno tiene ese ritmo también, que ustedes lo cantan a cada rato? Noble patria tu hermosa bandera. Ahí va. Los himnos tienen todos esos ritmos. Y ahí, para que entonces tengan el nombre, es un anapesto antidáctilo. Suena raro ese nombre, pero así es. El caso de estos himnos, entonces, tienen esta acentuación interna para todavía enfatizar más la idea de que se trata de una marcha, de que es un ritmo que se va marchando hacia algún lugar. Claro, los himnos marciales decía que se iba marchando hacia la guerra, pero en el caso de la marcha universitaria, esa idea se diluye, porque no se marcha hacia la guerra, sino que se marcha hacia el alma mater. Y ahorita vamos a ver lo que significa esto. En cuanto a los aspectos de contenido, lo primero que llama la atención es el concepto de alma mater. Precisamente es con el que comienza el canto. Alma mater significa madre nutricia. Es una alegoría de la universidad que alimenta a sus estudiantes con el conocimiento y que recibe a quienes se dirigen hacia ella marchando, los recibe con los brazos abiertos. Y ahí tienen unas representaciones del alma mater. Incluso alma mater es sinónimo de universidad, que recibe a quienes van hacia ella con los brazos abiertos. Y es una madre que alimenta, es una madre nutricia. Por otra parte, quienes van hacia el alma mater, ¿quiénes van hacia el alma mater? ¿Quiénes van? Los hijos del pueblo. ¿Y los hijos del pueblo a qué les suena? ¿Jóvenes? ¿Qué más? Sí, jóvenes. Los hijos del pueblo, levanten la frente al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da. Muy bien, ahí tienen un intertexto de la marcha universitaria, el himno patriótico al 15 de septiembre. Entonces son los hijos del pueblo, son los jóvenes que van hacia el alma mater, hacia la universidad,
con júbilo y fe. Muy bien. Luego, este sujeto colectivo, los hijos del pueblo, es una clara referencia al himno patriótico del 15 de septiembre. Dice la estudiosa Carvajal, la que publicó este texto que les comentaba, que son los estudiantes quienes esperan encontrar en este recinto madre el progreso que se adquiere mediante el conocimiento. Estos estudiantes serán, además, ciudadanos comunes y no solamente los hijos de padres adinerados o que ostentan posiciones sociales superiores, como solía suceder en las instituciones universitarias antiguas o en otras en las cuales únicamente quienes poseen dinero logran acceder a realizar estudios superiores. Es decir, el texto de la marcha universitaria no solo tiene aspectos de ritmo interno, sino que también tiene aspectos metafóricos muy importantes. Conviene observar los distintos tiempos verbales. Esto no es una clase de gramática, tranquilidad, no. Lo que pasa es que yo utilizo elementos de gramática y de análisis de textos líricos para explicar la marcha universitaria. Con respecto a los tiempos verbales, es interesante observar cómo están distribuidos los diferentes tiempos verbales, porque a partir de ellos se pueden precisar algunas claves de interpretación de la marcha. A lo largo de las 4 estrofas están diseminados algunos verbos conjugados en pasado, en presente y en futuro, con lo cual también se establecen una serie de ideas alrededor de la universidad de ayer, es decir, la universidad del pasado, la universidad del presente y la universidad de mañana. En la primera estrofa, los tienen ahí marcados, predominan los verbos conjugados en tiempo presente, vamos y encontramos. Además, corresponden a la primera persona del plural, es decir, es un colectivo, un sujeto colectivo que representa a los hijos del pueblo. Se trata de verbos que indican el sentido de dirección hacia un lugar para buscar y encontrar la prosperidad. La alegoría entonces de la universidad del alma mater con los brazos extendidos es el destino metafórico de la trayectoria que se realiza a la comunidad estudiantil hacia el saber y el conocimiento que ofrece la universidad. Y el tono de la marcha se torna en exaltación y alegría, pues como lo indica el término júbilo, es decir, vamos jubilosos. En la segunda estrofa se utilizan verbos conjugados en pretérito perfecto simple, borró y encendiste. Y conviene hacer una serie de consideraciones sobre el sentido de estos verbos en tiempo pasado y sobre la universidad del pasado también, ya que el empleo del tiempo en pretérito se puede entender como una alusión directa a la antigua Universidad de Santo Tomás, que tuvo que cerrar sus puertas hacia las últimas décadas del siglo XIX. Con la apertura de la nueva Universidad de Costa Rica, el oscurantismo, es decir, las sombras del ayer, y es que si ustedes estudian el detalle por qué la Universidad de Santo Tomás fue clausurada a finales del siglo XIX, se van a dar cuenta que hubo intereses políticos muy parecidos a los que tenemos en este momento, que lo que pretenden es que no exista pensamiento crítico y que no existan universidades para que los ciudadanos, los hijos del pueblo, sigan siendo siervos menguados. Entonces, cuando se clausura la Universidad de Santo Tomás, privaban esos intereses políticos y económicos, y aquí están referidos en la marcha universitaria como las sombras del ayer. Esas sombras del ayer fueron borradas por la luz del conocimiento, y aquí la luz del conocimiento se presenta con el concepto de la antorcha del mérito encendida y también con la metáfora una aurora. Se trata de un nuevo inicio, es decir, cuando se inaugura la Universidad de Costa Rica, se inaugura esta nueva casa de estudios en 1940, cuyo lema también del escudo universitario es seguir la luz, el que está en el escudo de la UCR, Lucem Aspicio, que ustedes se lo van a encontrar con el símbolo del girasol también. Vean que apenas en 4 versos en la estrofa, en esta segunda estrofa, la marcha
subraya metafóricamente la idea de que la luz del saber ilumina y hace desaparecer el oscurantismo y el conocimiento el oscurantismo en el conocimiento que privó en el pasado. En la tercera estrofa, los tiempos representan algunas particularidades. Por ejemplo, en el primer verso de la tercera estrofa tenemos una perífrasis modal, dice han de ser, que es de obligación, han de ser, está precedida por la conjunción condicional sí y el término mañana, con lo cual se denota una condición en el futuro. Los verbos avancen y alcancen están conjugados en subjuntivo, lo cual denota una conjetura y depende de una oración que es la perífrasis de obligación, como lo tienen ahí marcado. En este sentido, la estrofa señala la obligación para quienes lideren y defiendan las nuevas causas, contiendas y proyectos y la condición necesaria de avanzar en el conocimiento y alcanzar la gloria, el triunfo, es decir, el honroso laurel, como bien lo dice el himno nacional, conquistar eterno prestigio, estima y honor. Es decir, los himnos y las marchas siempre buscan algo que reivindique, que se conquiste. Y en el caso del himno nacional es el prestigio, la estima y honor, que sean eternos. En el caso de la marcha universitaria es el honroso laurel, y ya vamos a ver lo que significa. Y en la última estrofa se utiliza el verbo ir conjugado en futuro simple y en primera persona plural. Iremos, dice, nosotros iremos, con lo cual se remarca el concepto de marcha y de trayectoria hacia el saber en los tiempos venideros, precisamente la certeza y el valor que en el tiempo presente se otorgan o dan el conocimiento de las artes, la ciencia y el bien. Como se mencionó, la reiteración de la rima en el último verso y en la primera y última estrofa, vean que la primera estrofa termina con arte, ciencia y bien, y la última estrofa termina solo el arte, la ciencia y el bien. Entonces ahí tenemos un ciclo de apertura y de cierre. En la primera estrofa, la voz colectiva indica a la comunidad, se encarna hacia el progreso que se obtiene mediante esos saberes, y ese mismo enunciado se retoma en la cuarta estrofa. La reiteración de estos tres conceptos, arte, ciencia y bien, como elementos de inicio y de cierre, recalca la importancia de estos como ejes fundamentales de la academia, como una entidad que sustenta el progreso de la comunidad, del país, mediante la luz del conocimiento. Ahora bien, las categorías de arte, de ciencia y de bien son una triada que se ubica en una misma categoría o en una unidad semántica, pues las tres en conjuntos son los medios para lograr las transformaciones que la sociedad necesita para alcanzar el progreso y la dignidad. En el enunciado se pone en una relación de igualdad arte y ciencia, con lo cual se hace necesario explorar las posibles acepciones del término de arte en esta composición. En la marcha universitaria se puede percibir el concepto de arte presente en los fundamentos de la Universidad de Costa Rica que se establecen en el Estatuto Orgánico, desde el primer artículo del Estatuto Orgánico. El Estatuto Orgánico para la Universidad de Costa Rica es el equivalente a la Constitución Política para la nación, para el país. Es decir, el Estatuto Orgánico es la serie de lineamientos y de principios que rigen el funcionamiento de la universidad. Y en el Estatuto Orgánico, desde el primer artículo, se dice: la Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma, constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de docentes, estudiantes y personal administrativo dedicada a la docencia, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la construcción del conocimiento y su difusión. Ahí tenemos el primer artículo de nuestra, podríamos decir, Carta Magna de la Universidad de Costa Rica, y la creación artística ya forma parte integral y fundamental de la UCR. Más adelante, en el artículo 5 del Estatuto Orgánico se dice que para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica se establecen los siguientes propósitos: estimular la formación de una conciencia creativa y crítica,
en las personas que integran la comunidad costarricense, que permita a todos los sectores sociales participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional. Entienden ahora por qué en los seminarios participativos y por qué en los cursos de generales hay que llevar actividad artística, porque es uno de los principios orientadores de la Universidad de Costa Rica, que se estimule una formación de una conciencia creativa y crítica. Luego, otro de los principios dice contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades, las tecnologías, reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la realidad costarricense y de la comunidad internacional. Y también dice formar personal idóneo que se dedique a la enseñanza de las humanidades, la ciencia, la tecnología, las artes, las letras, para que participe eficazmente en el desarrollo del sistema de educación costarricense. Como se puede observar, como lo pueden ver ustedes claramente, desde la concepción de la universidad misma y sus fines y principios, la creación artística, la conciencia creativa y crítica, así como las artes en general, son ejes fundamentales que le dan sentido y fundamentan la esencia de la UCR. Por otra parte, si se explora el significado del término arte en el diccionario de la Real Academia, podemos observar que el vocablo proviene del término del latín ars artis, que según se consigna es un calco del griego tecné. En este sentido, cabría cuestionarse las razones por las cuales el término de arte también se deriva de la misma raíz de técnica, tecnología. Y entre algunas de las acepciones se dice que es la capacidad y habilidad para hacer algo, talento, genio, facultad, aptitud, condición, disposición, inspiración, destreza, habilidad, práctica, experiencia, maestría, primor, industria y artificio, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Ahí tienen para las materias de apreciación de teatro y para apreciación musical. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Repito, conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo. Y una acepción que a mí me divierte mucho es maña y astucia. Es decir, tener arte es tener maña y tener astucia. Además, en el diccionario, y con el fin de observar, además del diccionario, y para observar los alcances del sentido que puede tener el concepto de arte en la marcha universitaria, también es necesario recurrir a otros diccionarios. Por ejemplo, el diccionario de autoridades del año 1726 nos da varias acepciones. Dice, facultad que prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas. Debajo de ese nombre se entiende la generalidad de las artes liberales y mecánicas. Vale asimismo primor y perfección en la obra hecha, y así de lo que está ejecutado o labrado con todo cuidado, compuesto según los preceptos y reglas de cada arte, se dice que está ejecutado con arte. Se llama también maña, destreza, sagacidad, astucia de una persona y la habilidad con que se dispone de las cosas. Se llama así también a los oficios de manos, como arte de la seda, arte de la lana. Se llama también el mismo libro que están escritas las reglas y los preceptos del arte. Se toma por ciencia algunas veces como el curso de artes, esto es en ciencias metafísica y física. Se puede tomar por gentileza, aire, garbo, gallardía o una persona. Algunas veces se toma por modo, forma o manera y vale lo mismo que de suerte de modo. Y arte de las artes, dicen algunos, es la política, la razón de Estado, o sea, el arte de reinar que la comprende y encierra. Entonces, fíjense la cantidad de posibles significados que tiene el concepto de arte. A partir de esta primera acepción del diccionario de autoridades, en la cual el arte se define como la facultad que prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas, debajo de este nombre se entiende la generalidad de las artes liberales y mecánicas. Dice, conviene entonces considerar la historia y en el discurso de la academia y traer a colación la idea de lo que desde la Edad Media se denominó como artes liberales, las cuales formaban parte del currículum universitario. Las 7 artes liberales, esto
así comenzaron las universidades en la Edad Media con materias que tenían que ver con artes liberales. Decía, las 7 artes liberales eran producto del pensamiento y se dividen en 2 grupos, el trivium y el quadrivium. Dentro del primero se ubicaban las disciplinas asociadas al lenguaje, gramática, retórica y lógica. Y en el quadrivium se reúnen los saberes relacionados con las matemáticas como la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Entonces imagínense que en el currículum de las universidades en la Edad Media todos los estudiantes tenían que llevar entonces cursos de gramática, retórica, lógica y luego matemáticas como geometría, aritmética, música y astronomía. La oposición entre las artes liberales y las mecánicas o vulgares, en oposición a estas artes liberales que ya las mencioné, están las artes mecánicas o se conocían como artes vulgares, para distinguir las disciplinas que se producían mediante procedimientos manuales como arquitectura, escultura, pintura, y se incluían otros saberes como las artesanías. Por razones de tiempo, no voy a ahondar en los conceptos de ciencia y de bien, sobre los cuales ya se han planteado muchas concepciones según diferentes perspectivas teóricas. Nada más conviene hacer mención al ideal platónico del bien común. Siempre se habla mucho del bien común y que la universidad y los estudios generales y el bien común y ese tipo de cosas. Vean que el concepto de bien común aparece en muchos discursos académicos y en muchos discursos políticos. Según Platón, en el texto Las Leyes, dice: la primera verdad difícil de conocer es, en efecto, que el auténtico arte político no debe preocuparse del bien privado, sino del bien común, pues el bien común estrecha los vínculos ciudadanos, mientras que el bien privado los disuelve, y que tanto el bien particular como el bien común salen ganando si este segundo está sólidamente garantizado de preferencia al otro. Fíjense que esto lo propuso el filósofo Platón hace siglos, y todavía hoy en el 2025, en las clases que nos gobiernan y en estos gobiernos que hay en este momento, no solamente en la geografía nacional, sino que en la geografía internacional existe todavía esta pugna entre el bien privado y el bien común. Luego de revisar la forma y el contenido de la marcha universitaria, es posible pensar que el empleo del concepto de arte en este texto no solo fue una decisión por criterios métricos y tonales, o sea que el escritor no solamente puso arte ahí porque calzaba, porque rimaba y demás, sino que a partir de una larga tradición académica de muchos siglos, el concepto de arte despliega toda su carga semántica, todo su sentido, entendido como expresión creativa, manifestada mediante las artes visuales, escénicas o musicales, y es empleado en contraposición con el pensamiento lógico y científico para proponer que en el alma mater conviven al mismo tiempo la creatividad y la rigurosidad para que los hijos del pueblo que conforman la patria procuren una sociedad justa y equitativa. Ese es el principio de la Universidad de Costa Rica. Más allá del contraste entre la razón y la creatividad, el término arte está relacionado con la noción de técnica y de tecnología y con el sentido de artificio también o de maña, con el cual se puede considerar una noción mucho más amplia que roza y atraviesa también los saberes científicos y tecnológicos, porque mediante la creatividad artística se fundamenta también el pilar del pensamiento crítico que procura la Universidad de Costa Rica para lograr el bien común. Como mencioné al inicio, gente, jóvenes, ustedes son hijas e hijos del pueblo que están comenzando la vida universitaria. Esta es su 6ª semana de clases, es su primera semana universitaria y como el girasol en el escudo de la Universidad de Costa Rica, siguen la luz. Lucen ad spicchio. Emprenden el camino hacia el conocimiento con júbilo y con fe. Este primer año es el primer año de la marcha que
literal, como dicen ustedes también están en una marcha hacia la obtención de un título universitario en las diferentes carreras en las que estén, en las ingenierías, en las áreas de la salud, en las ciencias sociales, en economía, en derecho, en educación, en artes, en letras. Es decir, el honroso laurel al que ustedes aspiran es el título universitario. Y para alcanzar ese honroso laurel van con júbilo y fe. Ojalá que cuando finalmente se gradúen y entonen la marcha universitaria en el acto de graduación dentro de algunos años, y luego, como suele ocurrir con los actos de graduación, vienen a tomarse la foto aquí con la familia al girasol del edificio de estudios generales, lo van a ver ustedes. Ahorita, las semanas anteriores hubo actos de graduación y había mucha gente, muchas familias que venían orgullosísimas y orgullosísimos a tomarse la foto al pie del girasol. Ojalá que cuando ustedes se gradúen, entonen la marcha universitaria y vengan a tomarse la foto al pie del girasol con su familia orgullosa, logren comprender el verdadero significado de estar en la Universidad de Costa Rica y el verdadero significado de haber cursado estudios en esta alma mater. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Vamos. Muchísimas gracias, profesor Leonardo Sancho, por esta interesantísima exposición en el que no solamente se ha hecho un análisis de la estructura formal de la marcha universitaria en sus aspectos de estrofa, de la métrica, de la rima, sino que además se ha planteado esta reflexión, ¿verdad?, sobre los elementos del contenido, específicamente el concepto de arte, en verdad, que se emplea en esta pieza y lo que eso significa para el quehacer universitario y nuestros cursos y el énfasis que se le da a cada uno de los cursos en todas las carreras, no solamente en las humanidades. Bueno, abrimos este espacio para preguntas, así que pueden sentirse en libertad de formular sus preguntas. Por favor, nada más alzan la mano y dicen su nombre para que el profesor los conozca. Tranquilidad, que no va a haber quiz ni comprobación. No es de quiz, lectura, no le vamos nada a tomar sí. nota porque esta semana no evaluamos, pero… Sí. No. Ajá. O cantamos la marcha universitaria, ustedes dicen. Sí, la deberíamos También de la cantar. podemos cantar. Ujú, Ya se la saben. ujú. ¿No hay preguntas? Bueno, parece que les quedó bastante claro todo el contenido. Los profes, las profes. Profesoras. Sí. Micrófono. Pero es por la transmisión. Sí. Hola, buenos días. Más por ellos que por mí, cuando vos explicaste que la palabra era un calco del griego. Tecné. Ajá, entonces tal vez como no creo que los estudiantes sepan que es un calco. Ajá. Entonces tal vez como aclararles un poquito. Es un término, pero como estabas aclarando el concepto, Sí. me parece que para ellos debe ser importante saber qué es un calco, o alguien sabe lo que es un calco. Es una No. palabra que se toma tal cual. Exacto, entonces como para que ellos lo Sí, tengan. sí, gracias por la aclaración. Sí. Bueno, si no tenemos… unas ganas terribles de salir de aquí y celebrar ¿Sí? la Semana U, que se nota. Vamos a cantar la marcha, no crean que es ¿La en broma. cantamos? Vamos a, Sí. a cantarla así, nada más voy a hacer el cierre en este momento, pero se nos quedan para cantar la marcha. Sí, vamos practicando para la graduación. Y además ahora la vamos a cantar de manera ritual y se canta de pie. Sí, se canta Así de pie, que- muy importante. Sí. Ujú. Los Eso. himnos se cantan de pie. Eso Así va a que pasar en la graduación, les van a pedir ponerse en pie y cantar el himno. La profesora Cristina nos puede Así la profesora dar Cristina nos el orienta. tono. Está bien. Ya tienen ejercicios, ¿verdad?, para la voz en el seminario de apreciación musical.
Bueno, de esta manera pues damos por concluida, antes de cantar en la marcha, esta actividad de la Cátedra Enrique Macaya Laman. Saludamos, por cierto, a la señora directora de la escuela, a quienes acaba de hablar, la del doctora Marlene Calvo Oviedo, que es la directora de la Escuela de Estudios Generales. Y le reiteramos muy especialmente el agradecimiento al doctor Leonardo Sancho Dobles por su invaluable aporte, por compartir su conocimiento con todos nosotros. Muchísimas gracias, profesor Leonardo. A ustedes, público presente y virtual, por honrarnos con su participación en esta mañana. Entonces ¿estamos listos para cantar la marcha? ¿Sí? Nos ponemos en pie y vamos a cantar. Y se la van aprendiendo de memoria. La profesora Cristina va a ponerle el micrófono. Bienvenidos y bienvenidas a la UCR, que disfruten mucho y que tengan muchos éxitos. ¿Y ahora van a seguir en clase o ya terminaron?